voy a meterme a este tema que, bueno, para variar, antes de contarles esto, cada vez, en mis indagaciones preliminares, cada vez que yo entrevistaba a alguien, a un experto, a un exministro, a un viceministro, porque entrevisté a mucha gente para poder delimitar mi investigación y saber a qué me podía prestar mayor atención. Y le decía, sí, ¿qué investigaría usted del sector pesquero? ¿Qué aspecto, ¿no? ¿Qué le parece, digamos, lo más alarmante, ¿no? Y siempre recibía, ¿no? Sugerencias. ¿Y a quién usted entrevistaría para empezar, ¿no? Alguien que no sabe nada del sector. Y una ex viceministra me dijo, pues a los pescadores, ¿no? Ellos saben todo lo que pasa, ellos saben absolutamente todo. Y entonces, de mis indagaciones más en la ciudad, empecé a ir a los puertos, principalmente al puerto Chimbote, que es el principal puerto anchovetero, ¿no? Y en verdad sí. Y ahí había esos temas y esos casos que dice, todo el mundo sabe, pero nadie puede demostrar, ¿no? ¿Cómo demuestro? Todo el mundo sabe, pero todos roban, pero eso se sabe, ¿no? Entonces ya, ok, se sabe ya, pero pasar del se sabe, ¿cómo lo demuestro, no? Entonces, lo que recorría los puertos era esto, ¿no? Todas las empresas, desde las grandazas hasta las más chiquitas, roban en la balanza. O sea, registran menos peso, menos pescado, menos anchoveta en la balanza porque adulteran las balanzas. El efecto, eso era lo que todo el mundo decía. ¿Y qué provocaba esto? Menos pago de derechos de pesca, menos pago al pescador porque el pescador gana por tonelada capturada y gana por tonelada capturada pesada en la balanza. Si tú digamos, dices que trajo menos, va a cobrar menos porque cobran una participación. Y obviamente hay un asunto de fondo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que es que si yo digo que pesco 10.000 para decir que legalmente eso era lo que yo podía pescar, falso, porque en verdad pesco más porque subreporto, pues si en verdad hay sobrepesca, ¿no? Entonces, sí, entonces son varios efectos. Ya, ahora, ¿cómo hago yo para demostrar eso? ¿No? Pensar, ¿no? Mentalidad de base de datos. Hay que tener acceso a los registros de desembarque, ¿no es cierto? ¿No? Para poder, lo otro, obtengo de una semana de desembarques, obtengo de una empresa, de dos, de todas, de un puerto, ¿de qué? ¿En qué periodo? Ya se complejiza un poquito más el asunto, ¿no? ¿Qué hago? Había además un contexto adicional, que la mayoría de periodistas, sobre todo en Chimbote, que denunciaban diversos casos de corrupción en el sector, eran denunciados, por los empresarios, eran denunciados y varios tenían que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué eran denunciados? Porque en verdad aseguraban algo sin demostrar. Por más que lo que aseguraban podía estar en la línea correcta, como no podían demostrarlo, obviamente no tenían los suficientes argumentos para publicar pues una portada, un titular con tremenda aseveración, ¿no? O sea, de hecho el empresario tenía toda la facultad de decir, oye, pero tú dices esto, demuéstramelo pues, ¿no? Demuestra lo que dices. Y hubo varias denuncias. Y cuando había esas denuncias, los empresarios, ¿qué decían? ¿Qué creen que decían? Esos son casos aislados. Eso es 1, 2 casitos, pero ya lo estamos solucionando, ¿no? Ajá, entonces eso es pensar, ya el reto es obtener todo, pues, ¿no? De un periodo, todo, porque si no acá me vienen con el casito aislado, y entonces no, la cosa es obtener todo. Pero el problema es que el registro, digamos, la base de datos de desembarques en anchoveta no es pública, no está en la web, solamente tienen acceso privilegiado las empresas, la gente que se dedica al negocio, a la pesca, ¿no? Y las autoridades. Entonces yo lo que hice fue, ¿puedes pasar por favor? Sí, esa no soy yo, es mi hermanita. Lo que hice fue recurrir a la ley de transparencia y acceso a la información,
de manera paralela a la búsqueda de la base de datos con fuentes propias que fui cultivando por mis indagaciones preliminares. Obviamente hubo muchas resistencias porque yo era una desconocida en el sector. Entonces, ¿cómo la fuente podía tener confianza en mí? Sobre todo porque los periodistas nos hemos ganado a pulso la desconfianza de muchas fuentes. Sí, eso hay que reconocer. Entonces yo no podía decir, no, pero yo soy distinta, ¿no? O sea, por ahí que decía, pero y me va a decir, ya ahí, o sea, no me consta, ¿no? Entonces, ya, hice como 20 solicitudes de información de diversas cosas. Recibí el asesoramiento de abogados de Instituto Prensa y Sociedad. Me dieron varios documentos que necesitaba, pero me negaron las bases de datos. En verdad han pasado 5 ministros y todos me negaron las bases de datos. Nunca he logrado tener la base de datos por la ley de acceso, porque decían que había el secreto estadístico que protegía a las empresas. Entonces, a las empresas pesqueras. Entonces, por eso nosotros titulamos la nota que hicimos de todo lo que nos dieron, como que si la anchoveta era un secreto de Estado, ¿no? La pesca de anchoveta, ¿cómo va a ser un secreto de Estado? O sea, ¿qué ponía en peligro? En verdad, que se conociera iba a servir para proteger el recurso, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y ya, pero digamos que por ese lado había una enorme desventaja. Entonces, digamos, para el periodista, una gran dificultad para poder hacer la investigación. Entonces, ¿qué hice? Pude hablar con varias fuentes, obtuve parte de la data impresa, alguno que otro archivo con desembarques en una semana. Un poco frustrante, en verdad, y así, y de a pocos, ¿no? Hasta que una vez, después de 2 meses de insistencia, una fuente me dice, ¿a ti te interesa este tema, no? Porque ya estamos 6 horas hablando y tú sigues acá. Estamos, hable y eran las 2 de la mañana. Entonces le digo, sí, pero desde hace 2 meses le vengo diciendo que el tema me interesa, ¿no? Que en verdad no vengo con una respuesta ya predeterminada, y lo que quiero es saber, ¿no? Y entonces si usted yo he hecho ya todo el esfuerzo de obtener la información, pero no he podido, ¿no? Entonces, ya, entonces me permitió, primero, lo que había hecho, ya, voy a acceder, y lo que me dio fue cerros de documentos, una pared entera, que tenía como 12 cajas de documentos, y después y entonces era como decir, ya, tu reto va a ser meter todo eso a la base de datos, a pesar que él tenía la base de datos, estas personas tenían la base de datos. Si no era por el hecho era una persona, en verdad, fue más de una persona que me permitió tener acceso a la información, pero esta persona en particular era una persona que le había pasado de todo y tenía una desconfianza a la N, ¿ya? Entonces, digamos, confiar en mí le costaba mucho, ¿no? Entonces, y entonces yo en verdad traté de conseguir un programa para capturar los datos, porque lo que me dieron fueron las actas de inspección de los registros de desembarque. Las actas de inspección de los registros de desembarque, y entonces eran 2. Lo que pasa es que hay dos actas de inspección para anchoveta en el muelle. Cuando recién llega el barco, el inspector le pregunta al patrón de la nave, ¿cuánto has pescado? Digamos, para un patrón de la nave es fácil porque todas las bodegas de los barcos están cubicadas y se sabe, ¿no? 400, la capacidad. Pero no solo eso, para que tú llegues a ser patrón de una nave tienes que tener una experiencia de 10 años como mínimo, como patrón, o sea, digamos, de la pesca. O sea, no es que un principiante, ¿no? No cualquiera, ¿no? Es un ojo entrenado, ¿no? En esto. Además estamos hablando de toneladas, no estamos hablando de kilos, toneladas, ¿no? Porque lo que encontramos fue, pues, que las diferencias eran abismales con la balanza. Y la otra acta de inspección era lo que registraba la balanza, el registro de la balanza, y entonces el inspector tomaba nota. Ya. Entonces lo que hacían era comparar
lo declarado con lo pesado, y ahí eran las discrepancias, ¿no? Entonces, eso, sigamos. Esta es la base de datos, o sea, por lo menos un pantallazo. Esa base de datos me permitía saber la hora exacta, el minuto, el segundo en que arribaba el desembarque, el inspector que había registrado el desembarque, la matrícula del barco, el número de la balanza, la ubicación de la planta, en qué puerto, era como, ya, yo tengo el poder. Era como que, wow, ¿no? Entonces, todo. No. Ahora les cuento, en verdad, sí me salté esta parte la obvié. Que después que me vio sufrir todo, que capturé, que en mi casa, bueno, me compré estantes para poder almacenar todas las cajas que había, y sí, oye, sí, o sea, era mi obsesión el tema, ¿no? Entonces, sí, pues, y entonces me dije, voy a obtener un programa que me ayude a capturar, según yo, o sea, era mi primera experiencia con base de datos, escanear y capturar cada hoja. Entonces era, y sí, lo voy a hacer sola, no voy a dormir ni un día, ¿no? Ya, es inviable, ¿no? Entonces, pero el problema era que ningún programa OCR, que es la que te permite, son los programas que te permiten capturar, ¿no? Lo que puedes, digamos, estos datos, permite capturar si es tipeado, pero las actas, digamos, había una plantilla, pero los datos se llenaban a mano. Eso no te lo capturaba el OCR. Eso era meter a pulso. Y yo empecé a meter a pulso, además porque estaba sola. O sea, era un proyecto que estaba trabajando con IDL Reporteros, pero en IDL Reporteros éramos 3, ahora somos 2, o sea, es como... o sea, tu editor y ya, y entonces es como... Y claro, y consigues tu foto, haces todo, diagramas, todo, ¿no? Entonces es como, no, ya. Entonces, no se crea que se tenía el gran presupuesto, el gran personal, ¿no? No era Brasil, ¿no? Era Lima y chiquitita, un medio independiente chiquito, además. Entonces, era una locura. Y ya lo que pasó es que me vio sufrir tanto el hombre, en el sentido que, sí, que además el hombre era como que, me decía, me citaba a una hora y a veces no llegaba, o si llegaba después, o si me decía ya, pero mejor ya no, y en esas idas y venidas, no sé, pues le gané el corazón y ya. Ni siquiera es que me la dio, en verdad me dijo cómo la podía obtener. ¿Cómo la podía obtener? Entonces ya sé, ¿no? Me dio el contacto, ¿no? Entonces ya, perfecto. Ya me encargué yo del resto. Y así obtuve la base de datos. Digamos que hasta la fecha el Estado había registrado, pero resulta que había otra parte que estaba como incompleta, porque la columna que era pesca declarada, que era lo que se registraba, lo que decían los patrones, había temporadas en que no estaba llena. Entonces, pero como yo tenía las actas, completaba, ¿no? Entonces, y lo otro es que también pasaba que yo logré obtener actas incluso de antes todavía, o sea, cuando no había sistema todavía. Entonces me podía, porque ¿qué pasa? La ley de cuotas, el 2008 marca un antes y después para la pesca con la ley de cuotas, ¿ya? La ley de cuotas es la ley de cuotas individuales para pesca de anchoveta. Lo que decía era, ya, este es el mar. Ahora, vamos a repartir las cuotas. Tú, empresa tecnológica de alimentos, TASA del Grupo Laurecia, vas a tener el 40% de la torta. Tú, Copeinca, del señor Samuel Dyer, vas a tener 30%. Tú, y así, ¿no? Se repartieron el mar,
¿no? Entonces, porque, y ya, pues era un capital millonario, porque Perú es la segunda nación pesquera más importante del mundo, ¿no? Y todo se va a la harina, la producción de harina, ¿no? El principal destino son los países asiáticos. ¿Para qué? Para alimentar otros pescados que son digamos, de calidad, pescados blancos que le dicen, y que son altamente cotizados, y también hubo un tiempo para alimentar, engordar a puercos, a pollos, bueno, a otros animales. Entonces, revisar, limpiar, organizar la base de datos significa entenderla, ¿no? Significa darle vueltas una y otra vez, conocer cada detalle de esta hoja de cálculo, ¿no? Mirarla una y otra vez. Y para eso les decía que la tabla dinámica ayuda mucho. Sigamos, por favor. Es entenderla tanto, entenderla tanto para poder tú detectar los patrones del errores de tipeo que puede haber, posibles manipulaciones también, porque igual que cuando tienes un documento, puede ser que sea un sello o una firma falsa, qué sé yo, ¿no? Te están dando una fotocopia de algo que en verdad no es real. Imagínense, mi primera vez con base de datos, yo decía, ¿pero esta base de datos será o sea, los datos serán reales? Entonces yo agarraba y decía, ya, voy a agarrar aleatoriamente algunas actas y voy a comparar. Entonces agarraba y decía, todos los días decía, pero cerrarle, ¿cómo hago? Porque hay que ver la forma, ¿no? de constatar, ¿no? Porque claro, esta era la base de datos oficial. De hecho me encargué de asegurarme de poder comparar, de tener acceso digamos, de varias fuentes a la base de datos oficial para ver que eran idénticas, y además porque correlativamente cada desembarque tenía un número correlativo. Eso también te ayuda en general. Es una manera también de ver, ¿no? Están correlativos, entonces sí, no falta nada. Pero si ves un vacío de pronto, del 10 se pasa al 50, ¿qué pasó acá, no? Y eso ¿qué implica? Que a la línea 50 me refiero, ¿no? Porque cada línea de datos en el Excel. Lo otro es que, de hecho, tú para detectar los errores, tú tienes que conocer mucho el sector. Por ejemplo, había pesca declarada y pesada que decía que había de más de 1000 toneladas, y yo ya sabía que el barco que tenía mayor capacidad de bodega era de 900 toneladas, era imposible, ¿no? Pero eso, si tú no sabes, eso tú lo das porque, ¿ya? Eso es así, ¿no? En otros casos había errores de tipeo, que eran muy pocos, felizmente, y había otra situación, que era otro tipo de errores, que era el 0.1%. ¿Qué pasaba? Que cuando los barcos llegaban a las 11 de la noche, normalmente el tiempo de desembarque dura hora y media o 2, dependiendo de la carga, ¿ya? Entonces, si llegó un jueves a las 11 de la noche, el desembarque va a terminar el viernes a la 1, o bueno, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que la celda pasa a otra, porque ya pasa la siguiente, entonces se registra como otro desembarque. Pero si yo quiero comprobar pesca declarada compensada, yo lo que tengo que hacer es sumar, porque es un solo desembarque, por más que el sistema lo haya puesto, porque si no, sería un error. Porque si no, yo lo que voy a hacer es comparar pesca declarada 300 toneladas con pesca pesada. ¿Qué pasa si hasta la medianoche solo llegó a desembarcar 20 toneladas? Voy a decir que reportaron cuánto. Eso sería un error garrafal, ¿no es cierto? Entonces, eso que claro, o sea, lo que digo es que, por ejemplo, si en la declarada era de las 11 de la noche, era 300 toneladas, y claro, y entonces partió el desembarque en 4, digamos, en 4, digamos, en el registro de la balanza, tengo que sumar todo el paquete, ¿no es cierto?, para poder comparar, porque no podría comparar, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que tú tienes que saber cómo hicieron la base de datos. ¿Quién la hizo? ¿Fue todo tipeado? ¿Fue por un sistema? ¿Fue todo en línea? Entonces, de hecho, eso me obligó a mí a saber que cuando llegaban los barcos,
había un aparatito en donde, así como un Excel, en donde se introducía la información y directamente eso iba a un sistema en donde se registraba en ese momento. Y ya después los documentos los inspectores lo llevaban y lo que hacían era entregárselo escaneado al ministerio, ¿no? Después. Entonces, sigamos. Entonces es conocer la base de datos tanto más que a uno mismo, ¿no? Así, conocerlo. Conocer la base de datos. Uno a veces nunca termina de conocerse, pero bueno, con la base de datos en verdad no te puede pasar eso, tienes que conocerlo, pero al revés y al derecho, ¿no? Al revés y al derecho. Es parte de la convivencia, sí, que puede ser buena, mala, pero al final sí. Hay una de las cosas que quizás nos pueda servir es que esas clásicas preguntas que nos enseñan la universidad para hacer de X, se aplican igualito para cada ventanita. Para el nombre, es hacer la misma pregunta, para el report, para el tiempo. Claro. Cada una de esas ventanitas, para poder analizar sin meterse adentro, para saber qué hay detrás. Claro. Esas cinco siempre está. Siempre están, ¿no? Nos acompaña siempre, ¿no? Sí. Entonces, por eso el reporteo, para poder comprender la base de datos y responder estas preguntas que Henry, el reporte es clave, ¿no? O sea, reportear es clave, sumamente clave. Entonces, eso es lo que nos distingue de los estadistas, ¿no? De todos aquellos que trabajan con base de datos, no sé, para otras disciplinas, en otras disciplinas, ¿no? Eso es. Nosotros necesitamos calle, ¿no? Los hechos mandan. Entonces, para el análisis, digamos, las primeras conclusiones, ¿no? Esta es la famosa, digamos, está la dinámica. Ya, teníamos la hoja en Excel. Yo llegué a tener más de 100.000 líneas en Excel, más de 100.000 llegué a tener. Sí, en una primera etapa analicé casi 50.000 y después analicé el doble y obtuve más de 200.000 documentos. La primera etapa me demoró 6 meses y la primera etapa me duró 6 meses, o sea, publiqué después de 6 meses. Digamos que los 3 primeros meses a medio tiempo, más o menos los 3 meses siguientes eran ya, o sea, ni dormía, ¿no? O sea, era, en verdad, me pasaba que era que amanecía, anochecía, era como que ya amaneció, ya. Pero en verdad fue un acto de impulso, así, estaba poseída, porque yo después de eso, en verdad, estaba poseída porque quería saber qué pasaba, qué había detrás, pero sí, en verdad era, sí, terrible, y no me podía concentrar, no había sábado ni domingo, ¿no? O sea, hablaba con la gente, pero yo estaba pensando en la base de datos, ¿no? Decía, yo tengo que volver en la base de datos, entonces estaba así como que tengo que volver y así, ¿no? Entonces sí, hay que tener, sí, hay que tener varias copias. Siempre, así como de cualquier documento valioso, esto es un documento, solo que está en una hoja de cálculo, entonces hay que tener varias copias. Yo tengo... diferentes lugares, ¿no? Sí, claro, y yo tengo también, aparte de las actas de inspección físicas, las tengo escaneadas y las tengo como en 4 CDs. Claro, entonces las tengo así. Sí, eso es sumamente importante, sumamente importante. Ahora, el tema de seguridad, se puede editar hasta un taller de seguridad porque es todo un asunto desde chats encriptados para poder contactarte con tus fuentes. Uf. Bueno, eso ahí especializa Gorriti, en verdad, que es como que cada vez que hablamos entra el chat encriptado, ya. Es sí, es que hay todo pero tiene un sentido porque en verdad, pues te estás enfrentando a gente que tiene mucho poder y que quiere, ¿no?
Ya después les voy a contar algunas cosas que hubo detrás con algunas presiones que hubo a mis fuentes, ¿no? Bueno, el análisis, las primeras conclusiones, miren, aquí, ya después que limpié la base de datos, todo chévere, ya la tenía clara, yo dije, ahora voy a hacer mi ranking, ¿no? Porque uno quiere el ranking. ¿A quiénes roban más? ¿Cuáles son la pregunta, ¿no? Las diferencias, ¿quiénes tienen las mayores diferencias entre qué? Entre pesca declarada y pesca pesada, ¿no? Que vendría a ser la sospecha. ¿Quiénes son? Entonces, ¡fua! Y en algunas temporadas siempre me salía, me salía Exalmar, después Tecnológica de Alimentos, pero siempre liderando el ranking me salían las 7, 8 empresas más importantes del sector, ¿no? Ahora, yo decía, yo cuando le presenté estas conclusiones a porque quien me asesoró para esto fue Yanina, ¿ya? Me asesoró en esta investigación fue Yanina, y me dice, Milagros, pero a ver, Tecnológica de Alimentos es la que tiene mayor número de desembarques, es la empresa más importante. Es lógico que tenga mayores desembarques con discrepancias, porque es la que tiene mayores desembarques. Entonces, digamos, no podemos construir un ranking así, ¿no? Tendríamos que pensar en ponerle algún indicador, o sea, por ejemplo, ¿qué porcentaje de sus propios desembarques tienen estas diferencias? Entonces, cuando nos pusimos este indicador, resultaba que la que lideraba, bueno, igual el ranking seguía siendo Exalmar, pero Tecnológica de Alimentos ya pasaba al puesto 10, porque digamos, el 20% de sus desembarques tenían discrepancias, pero en el caso de Exalmar era más del 80%. Eso es un fenómeno, ¿ve? ¿Que se puede? Tendencia, fenómeno, es un fenómeno. O sea, la aseveración de son algunos casitos, acá no venían al caso, ¿no? O sea, son casos aislados, no venía al caso. No, señor. Más del 80% de sus desembarques tiene ese problema, ¿ya? Y de manera recurrente. Y la tendencia es a la subida, ¿no? O sea, no, que ese desembarque, ¿qué desembarque de qué? Del día tal, de la hora tal, del barco tal, que tenía tal, y todo. No, pero esa base de datos, que esos datos son falseados. No, acá está el acta de inspección con la firma del inspector y de su superintendente de planta, ¿no? Punto. Sigamos. Entonces, yo después le puse el indicador, hice mi nuevo ranking con este indicador que sugirió Yanina, con la experiencia que tiene. Obviamente, si vamos a empezar a hacer este tipo de trabajo, siempre, y somos nuevos, estamos empezando como era mi caso. De hecho, siempre uno tiene que asesorarse, ¿no? De las personas que saben, y ¿no? Para no caer en errores, ¿no? Entonces, de hecho, hay una pregunta que surgía de manera natural, ¿no? ¿Por qué había esas diferencias entre pesca declarada y pesca pesada? ¿Es que realmente las empresas manipulaban las balanzas? O sea, porque la base de datos lo que te hablaba era de diferencias, pero no te decía roban en la balanza, o sea, adulteran la balanza, mejor dicho. Te daba una evidencia, una tendencia de que había una discrepancia, pero no era la prueba de que era la adulteración de la balanza, ¿me explico? O sea, para eso hay que reportear, ¿no? Y ver cada caso. De hecho, también había que contrastar las cifras del ranking con los propios empresarios, ¿no? Los propios empresarios. Lo bueno es que yo tuve acceso a las empresas antes, durante y después de la investigación. Pensando en estas diferencias, o sea, la pesca declarada es lo que dice El patrón de la nave. El patrón de la nave, digamos, es una declaración al ojo. Sí, y a partir de la cubicación y la capacidad oficial. Y lo otro es ya cuando lo pesa. El registro de la balanza. ¿Es normal que siempre haya ligeras diferencias ahí? Buena pregunta, porque lo que se hizo fue, eso tiene que ver con la metodología. ¿Por qué yo les decía que
fue importante tener contacto con los empresarios antes, durante y después de la investigación. Para empezar, o sea, si uno va y investigar un grupo económico a corporaciones, de hecho tiene que tener fuentes adentro de todas maneras. No hay forma de hacerlo si no construye esas fuentes adentro, ¿no? Tienes que tener. Entonces, o cultivarlas, ¿no? Y en la primera etapa fue muy interesante porque a mí me abrieron todas las puertas. ¿No ves que era la nueva? Digamos, ella nunca nos ha atacado, ella no sabe nada, le voy a dar su zanahoria para que nos siga, ella la voy a llevar de las orejas, de las narices, pero no sabe nada, ¿no? Entonces, claro, entonces yo jugaba, mi rol era jugar al que no sé nada, no entiendo, ¿no? Ese era mi papel. Cada quien acá, cuando está frente a una fuente, asume un papel, ¿no? Para acceder a información. Bueno, mi papel en la primera etapa fue, no entiendo, no sé nada, ¿no? Soy extraterrestre. Entonces, sí. Que no, digamos, es que en verdad mi posición de extraterrestre me dio ventaja para poder ver aquellas cosas que ya no se veían, que los demás periodistas tampoco ya veían, ¿no? Porque para mí era todo nuevo, era wow, y esto, uy, ya, y esto, da. Entonces era esa actitud extraterrestre de recién llegado, sí, en verdad te puede dar tiene pros y contras, y hay que capitalizar eso de los ojos frescos, ¿no? Los sentidos activos para aquello, ¿no? Que te está, cuando alguien recién llega al mundo está igual. Entonces, yo llegué a un mundo podrido, el de la pesca. Entonces, lo que tú me preguntabas, yo, conforme iba obteniendo la información y como tenía contactos con los empresarios, con gerentes, con un montón de fuentes ahí, decía, ¿cuál es la máxima diferencia entre pesca declarada y pesca pesada? ¿Cuánto es lo máximo que puede haber? ¿Cuánto es lo máximo? Porque claro, el pescado cuando se desembarca, lo trasladan con unas mangueras, y de hecho, claro, unas mangueras, y después entra a la fábrica y pasa por este aparato, y de ahí para quitarle el agua, una serie de cosas, y de ahí ya es pesado, no pasa por la faja transportadora, y es todo un proceso. Entonces todos me decían, mira, máximo, los empresarios 10%, pues, pero máximo. Los pescadores decían 8, ya 10%, ya 7, ya, y eso, ¿no? Los inspectores también, las autoridades también. Entonces ya había un consenso, ¿ya? Que máximo 10%. Y yo no podía decir, ay, pero máximo, yo tenía que pensar poner 10%, el máximo, porque no podía decir, ay, bueno, vamos a sacar un promedio del 10%, que sea 5, no. O sea, puse el máximo, ¿ya? Asumiendo que en todos los desembarques podía haber una pérdida, ya sea por el agua, por una serie de factores del 10%. Entonces, todos mis cálculos de diferencia eran del 10% para arriba. Es más, el ranking lo hice considerando 20% para arriba. Incluso más, vamos a ponernos modestos con la tendencia. No pongamos 10, pongamos 20 incluso, pongamos a prueba esto, a ver, ¿qué tal? Igual el resultado era el mismo, más del 80% hacía lo mismo, con 20%, ¿no? Entonces, y claro, llegaba, incluso hubo desembarques en donde decían que llegaban con 300 toneladas y la balanza registraba 150 toneladas. Toneladas. No hay forma. Entonces, la diferencia era 20, 30, 40, 50. Y lo más loco era que las personas que me decían que era lo máximo, resultaba que yo decía, a ver, ¿qué pasa con esta empresa? Y yo, pero este me ha dicho, ¿y qué pasa? Acá tengo una enorme diferencia, discrepancia. O sea, ellos dicen que sería imposible, pero acá lo estoy viendo, ¿no? Y era porque, en verdad, ellos ni siquiera se imaginaron que yo podía tener esa base de datos, ¿no? Ni se imaginaron, o sea, ni en sus peores pesadillas, ¿no? No se imaginaron, ¿no? Porque yo era la que no sabía nada, no sabe nada del sector, está perdida la chica, ¿no? Ya, entonces, perfecto. Entonces, de hecho, la metodología es importante, pero no es cualquier metodología, es lo que manda la realidad. En este caso, había un consenso de los actores involucrados en el sector pesquero, ¿no? Entonces, por eso se estableció ese 10%, y eso tiene que ver con la pregunta que tú hacías, ¿cualquier método? No.
cada tema te planteará el método que necesites, que tiene que estar validado por la realidad, ¿no? Sigamos. Entonces estábamos en el tema del software, ¿no? De las balanzas. Lo que pasa es que las balanzas tenían un software, que es el alma, digamos, de la balanza. Tenían programas. Y entonces ya había que pasar, ya además de las discrepancias, había que entender cómo era el sistema de pesaje del pescado, ¿no? De la anchoveta. Entonces para eso yo visité varias plantas, obviamente, ¿no? Como quien, ¿cómo funciona, no? Ya. Varias plantas, entré a varias fábricas. Ahí lo que vemos, esa es la segunda inspección, ¿no? La primera es en el muelle y la segunda en la balanza. Estamos acá dentro de la planta, ¿no? Dentro de la casa, digamos, de la empresa. Entonces, hay una tolva en donde cae el pescado y hay unos sensores conectados a unos tableros de control donde vemos ahí los hombrecitos como en una cabina y se va registrando el peso, ¿ya? Pero las empresas, y ese es el tablero de control, dice Tecnipesa, es el tablero de control. Entonces las empresas siempre decían, no, pero eso es inalterable, porque hay precintos de seguridad, la información está encriptada, imagínate, nosotros imposible, no, eso no puede pasar. Ya, entonces vamos a ver si no puede pasar. Entonces el tema es que ha ido cambiando el sistema de, mira, la corrupción y la forma, las modalidades para hacer tal o cual cosa, ilegal, irregular, modus operandi va cambiando, ¿ya? Siempre es así. Entonces, los narcos en los 80 tenían una forma de sacar la cocaína, ahora en los 90 distinto, ahora en esos tiempos distinto, ¿no? Todo cambia, todo se transforma según, o sea, el Estado va poniendo controles, la corrupción y lo ilegal se va poniendo más sofisticado y así, ¿no? Siempre pasa eso. Luego con lo de la pesca también, porque ¿qué pasaba? Que había inspectores, habían puesto inspectores, se supone que había este nuevo sistema a partir del 2008 de software encriptados y todo lo demás. Pero, ¿qué pasaba? Que en verdad, ¿qué pasa cuando uno no tiene, o sea, yo podía entrar a la planta solo si la empresa me lo permitía, o sea, yo no podía, no es como reportear en el muelle, en un puerto, ¿no? Esto es distinto, yo me tengo que meter y tenía que tener autorización, ¿no es cierto?, de las empresas, porque si no, ¿cómo iba a demostrar en el momento ahí de la manipulación, ¿no? Entonces, mire, yo tuve muchas entrevistas con inspectores, hubo muchas entrevistas off the record, muchas, con ingenieros de sistema que les decían el software, con el creador, hubo entrevista con el creador del software, porque el que creó el software resulta que años atrás era el que tenía la mayor cantidad de clientes. Después sus asistentes, los ingenieros de sistemas se fueron, armaron otra empresa y empezaron a ofrecer también otro software, y entonces ellos lo ofrecían más barato y también con el plus de ¿cuánto quieres que pese? Pues, ¿no? Claro, obviamente. ¿Cuánto quieres que registre el peso? ¿No? Llegamos a un acuerdo. Entonces así pasaba. Entonces, este señor que estaba herido porque sus clientes se habían ido, terminó contando cómo era el tema de la manipulación de las balanzas. O sea que lo que pasa es que eso es como una computadora en línea. Está conectada con las otras computadoras en la planta y a su vez en el sistema con las computadoras en las oficinas en Lima. O sea, un gerente general puede tener acceso al tablero de control sin problema alguno. Es una computadora en red, ¿no? Entonces, y no solo eso, que lo que logramos obtener, o sea, había una auditoría encarpetada a las balanzas en donde se demostraba esta manipulación en los software, pero había sido encarpetadaza, y no se había sancionado a los que habían incurrido, ¿no?, en estas faltas, en estas irregularidades, que más del 30% de las balanzas auditadas tenían indicios de manipulación, que simplemente desaparecían los registros, que su reportaba, una serie de cosas. Y luego, seguía recogiendo más información, porque después esa pregunta me llevó a otra, ¿no? Ya, ¿quién es? Lo que me llamó la atención de la auditoría encarpetada y todo, mire, para que se den una idea,
yo ya había yo ya había hecho la constatación de pesca declarada con pesca pesada, y resulta que para que hicieran la auditoría a las balanzas, utilizaron la misma metodología. O sea, los pescadores se quejaron y entonces los inspectores hicieron lo mismo, pesca declarada versus pesca pesada, y así decidieron elegir a las empresas que tenían mayores discrepancias en su momento. Pero estamos hablando del 2009, yo publiqué esto en el 2011. Entonces, ¿y qué pasa? Que a mí me llamaba la atención porque yo accedía a los documentos, a los resultados de esas comparaciones estadísticas, digamos, de pesca declarada con pesada que habían hecho los inspectores del Estado, que habían encargado a una empresa auditora, y a mí me da la atención que las empresas grandes que estaban ahí no formaban parte de la auditoría que hicieron finalmente, no formaron parte. Entonces, ¿eso qué te lleva? A reconstruir y hablar con los auditores, ¿no es cierto? ¿Quién hizo la auditoría, ¿no? Ya. Para cosas del destino, el jefe de la auditoría llegó a ser congresista, está en el Congreso, pero fujimorista, bueno, hay todo un rollo detrás, pero en su momento, cuando le tocó hacer la auditoría, era un ingeniero industrial que le mandaron a hacer la auditoría. Bueno, él también cuenta la manipulación, cómo hacían y todo lo demás. Entonces, ya, entonces la pregunta era, ¿por qué de las empresas auditadas solo una Grandaza estaba en la lista si las demás también tenían este problema? Y era porque habían direccionado también, incluso lo que se sabía era una parte de, porque había en esa época una rivalidad contra esta empresa que el Estado dijo para auditar, y en fin. Entonces, una cosa ya era detrás, y cada cosa ya iba creciendo. Yo hasta ahora sigo con el tema. En verdad no termina, ¿no? Entonces, la visualización, el quinto paso, compartir los datos con las audiencias. Hicimos publicamos dos gráficos, el ranking con una infografía estática de quienes lideraban pues las diferencias, y después, dale porfa, ahí como ven es 20%, ¿no? De 20% más de las diferencias. Y después hicimos un gráfico interactivo, que esto se hace con Google nomás, se pega la hoja en Excel, y no sé si puedes darle clic al hay una... Tienes que salir de ahí para... Bueno, el caso es que tú le das play ahí y lo que hace es que te muestra el comportamiento. O sea, cada bolita representa una empresa. Entonces es como una mini base de datos en donde te decía esta empresa, cuánta diferencia tenía en tal temporada del año, y eso que implicaba en dinero. Eso implicaba pérdidas para el Estado tanto, para el pescador tanto, para la sobrepesca tanto, y eso, ¿no? Entonces, y ahí quiero decir que no solamente hubo que validar una metodología para el tema de la diferencia entre pesca declarada y pesca pesada, y determinar cuál era lo máximo de diferencia que era permitida, sino también para llegar a hacer un cálculo de dinero, para tú decir, eso representaría tanto en dinero, también tienes que tener una metodología, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. En verdad, lo que hicimos fue convertir la cantidad de toneladas de anchoveta no registradas, transformar en harina con un factor de conversión que fue validado por ingenieros y por la misma industria, porque después era la pregunta, ¿cuánto es un factor de conversión? O sea, ¿cuántas toneladas de pescado necesito para una tonelada de harina? Entonces había un consenso, ¿no? 4.3 es el promedio, ya. Perfecto, entonces con eso validado, y también con los ingenieros que siempre consultaba yo, que era de la agraria, ingenieros pesqueros, en fin. Entonces se hizo la conversión, y a su vez, cuando se tuvo la cantidad de toneladas de harina que se podían haber producido con estas toneladas de anchoveta subreportada, se averiguó cuánto costaba la harina en cada temporada. No podía sacar yo un promedio, no, en cada temporada. Entonces me tuve que averiguar el precio de la harina en cada mes, cada mes, y para que sea comparativo, ¿no?
en cada mes, si no, no valía, porque el precio de la harina en los últimos 2 años, así como en los minerales, se transforma. Entonces tú no puedes decir lo que cuesta ahora, no puede ser válido para algo que estás hablando del 2009. Entonces tenía que hacerse eso. Para calcular el derecho de pesca, digamos que no se le pagaba al Estado, lo mismo. Igual, para calcular cuánto se le dejaba de pagar al pescador, averiguar cuál era el tipo de contrato y el porcentaje que le pagaba la empresa a cada pescador de cada empresa. O sea, era averiguar cada cosa, ¿no? Y cada documento. Ahí era trabajo con sindicatos, ¿no? A ver, muéstrame el contrato que tienes, qué porcentaje de participación. Entonces era un método para cada cálculo. ¿Sí? Es importante. La revelación ya general de este trabajo, que se descubrió un sistema fallido de supervisión de la industria pesquera en el Perú, la segunda más importante del mundo, con discrepancias millonarias que afectaban a los pescadores, al Estado, y evidenciaba sobrepesca, ¿no? Después de bucear en un mar de números y reporteo persistente, que es lo que hemos visto, ¿no? Y hemos analizado el proceso para entender cómo funciona el tema de la base de datos, lo que se llegó a demostrar era que más del 50% de los desembarques tenían este problema. Entonces había un fenómeno. Y que eso en 1 año y medio representaba $100 millones, y digamos en 2 años y medio era $200 millones. Una tendencia que las discrepancias iban subiendo conforme te ibas alejando de la aprobación de la ley de cuotas. Y pasaba el tiempo, se iban relajando los controles aún más, cada vez más. Porque la ley de cuotas, cuando se aprobó, se dijo que iba a ser el remedio para eliminar la corrupción y todo iba a ser maravilloso. Sí. ¿Utilizaste Portugal para hacer la comparación? Ellos dicen Portugal tiene 160%. Lo que pasa es que podía haber comparado con cualquier otro, en verdad, país, pero el tema era para ver dimensiones, ¿no? O sea, en un mes, en un puerto como Chimbote, lo que se pescaba en un mes en un puerto como Chimbote, se pescaba en un año en un país entero, en todas las especies como Portugal. Era para hacer una Portugal, digamos, tenía misma cantidad de ingresos per cápita, habitantes. No, es la comparación para decir cuánto representa 300 toneladas. No es una comparación, o sea, claro, lo que hice fue obtener, digamos, los registros de pesca de Portugal. Pedí las estadísticas para poder comparar cuánto pescaron en el 2009, solamente para que tú puedas al lector decirle, mira, esto es tan grande que esto podría representar todo lo que pesca toda la flota de un país, ¿no? Simplemente por eso. Exacto, es un comparativo, no es que tengas que, es solamente es como decir, las hectáreas de bosques deforestados equivalen a tanto de la dimensión del Estado Nacional, o sea, es para que el dato se convierta en conocimiento, y porque el dato se convierte en conocimiento, y además porque, claro, es diferente decir, la cantidad de víctimas de la violencia en Ayacucho fueron tantas, a decir, es como si hubiera muerto todos los pobladores de San Isidro, de Miraflores, exacto, San Juan del Lurigancho. Es simplemente por dar un dato con conocimiento que pase por ti, ¿no? Y que tengas una idea y aproximar el significado. Además, porque Portugal no era, es un país pesquero, ¿no? En un año Portugal, en un mes, Así es fácil. ¿Qué tipo de pesca era? Era pesca de cerco. ¿Te refieres al cerco? Que es la malla son de media pulgada, y sí, pues arrasan con todos los demás pescados de otro tamaño, ¿no? Sí, ahora el impacto les voy a contar, sí. Cuando hacían, digamos, el conteo, digamos, del bar, también se contaba por género, la chupeta, o sea, se sabía cuándo se era